Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, saludos cordiales. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y ya estamos listos aquí en esta mesa viendo a través del ventanal cómo los periodistas cierran los periódicos impresos de mañana y la edición dominical también del Tiempo, pero además cómo actualizan el tiempo.com. Y con ellos vamos a hablar hoy en Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día, 4 de esas informaciones. La primera, la guerra por el poder en Avianca. También hablaremos de la dura declaración de 79 congresistas de Estados Unidos sobre lo que está pasando con la implementación del proceso de paz. Además, trataremos también una fecha clave, la conmemoración de un día clave para las víctimas de la violencia sexual en Colombia y de lo que viene este fin de semana, de lo que hay para ver en deportes durante el sábado y el domingo. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y la noticia del día con la que empezamos este podcast es una que ha sorprendido a muchos, pero que tiene además revolucionado todo el mundo empresarial colombiano, pero además por lo que significa en relación con un símbolo de este sector, la aerolínea Avianca. Hoy Germán Efromovich, que fue durante alrededor de 15 años el poder absoluto en esa aerolínea, lo perdió. ¿Mediante qué? Mediante un mecanismo jurídico que United, que es el socio, el aliado de Avianca, usó en medio de una reclamación por una deuda que Efromovich tiene con esa aerolínea estadounidense. Pero para que nos explique mejor y nos dé el contexto, el impacto de la noticia y lo que significa, estamos aquí con Omar Ahumada, su editor de Economía del Tiempo. Omar, tratemos de primero contextualizar qué fue lo que pasó. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Básicamente lo que hizo United fue ejercer un derecho, y ese derecho quedó pactado en un préstamo que el año pasado, cuando se anunció la alianza entre las dos compañías, Efromovich le solicitó, o era una de las condiciones del acuerdo, Efromovich, como socio principal de Avianca, le dijo a United: présteme $452 millones. Él, para pagar obligaciones que tenía como empresario en otros negocios, y a cambio de eso ignoró sus acciones de Avianca. Tenía que resolver situaciones de otras empresas. Entre esas, vale la pena recordar que Efromovich es un millonario, pero que no solamente tiene Avianca, sino que tiene una serie de inversiones en otros sectores de la economía. Claro, básicamente los más representativos son Ocean Air, que opera con la marca Avianca Brasil, que ha sufrido los rigores de la crisis del mercado aeronáutico y sobre todo en el tema brasileño, y una viene con unos fracasos importantes en un negocio de astilleros que incluso ya cerró. Eso le dejó una honda herida financiera y lo obligó a mirar cómo obtenía dinero para cubrir sus obligaciones. Pagó una parte de un crédito que tenía con otro fondo y empezó a pagar obligaciones, pero dentro de ese acuerdo quedaron pactadas entre las partes, entre United y Efromovich, a través de una empresa que se llama BRW Aviation, que se constituyó para ese crédito. Quedaron pactados unos indicadores entre ellos. Va a cumplir este indicador así, este otro de esta manera, y esos indicadores no se vinieron cumpliendo. Fundamentalmente, una de las cosas que no se cumplió fue conseguir una contragarantía del préstamo, es decir, que alguien más avale a Efromovich como deudor. Con base en eso, el contrato o el pacto entre ellos decía que si eso pasaba, que si se incumplía, podía ejercer el poder United de, si bien Efromovich sigue siendo el dueño mayoritario de las acciones, ya no va a mandar en la empresa. O sea, es dueño pero no manda, porque ese voto de la parte mayoritaria por ese acuerdo ya lo asume United, pero lo hizo a través de un tercero al que nombró, que es el socio minoritario más grande, que es el empresario Roberto Criete, dueño de Kingsland Holding, que es el otro accionista. Bueno, ya vamos a hablar de Roberto Criete, pero entonces, para cerrar un poco esa explicación que usted nos da, lo que hace United para reclamar sus derechos es utilizar un mecanismo que le permite acudir a un tercero independiente, que así lo menciona en el texto oficial que hemos conocido, para que ese tercero independiente sea el que ahora represente cómo se toman las decisiones de gobierno en la compañía y ya no sea Efromovich. Efromovich podrá seguir siendo y recibir las ganancias o las utilidades que dé Avianca, pero ya no puede decidir nada sobre la estrategia, ya no puede decidir nada sobre si se compran o no se compran aviones. Se acaba el poder de Efromovich. Correcto. Y para eso hubo un cambio de una vez inmediato hoy
a las 11 de la mañana ya se nombró una nueva junta, hubo una asamblea de accionistas telefónica en la que se pactó una nueva junta y Roberto Criete va a asumir como el liderazgo de esa nueva junta directiva. Y Efromovis ya no va a estar en la junta directiva. Y ahora sí, ¿quién es Roberto Criete? Roberto Criete es un reconocido empresario salvadoreño con una trayectoria de más de 40 años en la industria de la aviación y con muchas inversiones, es uno de los hombres más ricos de ese país, quien tiene una estrecha relación de años con United y que durante todos estos años, sobre todo en los últimos 3, 4 años, cuando se gestionó la alianza y todo el proceso con United, tuvo muchos enfrentamientos con Efromovis, e incluso se ha hablado que Efromovis mismo lo dijo, que era un matrimonio difícil de manejar. De hecho, eso desencadenó en un pleito jurídico. Eso desencadenó en un pleito jurídico en Estados Unidos cuando estaban en las negociaciones para el acuerdo comercial, porque había otros interesados, incluso en quedarse con la compañía, como Delta. Incluso a Efromovis, recordemos, le ofrecieron hasta $1.000 millones en efectivo para que se diera el control, no quiso hacerlo. Y esa relación venía primero en el mercado de Estados Unidos, en los juzgados, la solucionaron, llegaron a un acuerdo, pero siempre fue un poco difícil porque Efromovis tomaba decisiones que no gustaban del todo a él como el mayor accionista minoritario. Entre esas, por ejemplo, usar la marca Avianca en la operación de Brasil, que es de otra inversión de Efromovis. Eso, según analistas, dicen que tuvo que ver con... La primera consecuencia de esta noticia es que Criete le gana el pulso a Efromovis. Criete, después de muchos años, le gana el pulso a Efromovis y ahora él va a ser el que tome las decisiones. De hecho, hoy hubo una reunión de junta directiva y esa junta directiva ya convocó a los vicepresidentes, les dijo, vea, el norte, este es el cambio, las cosas siguen iguales, siguen la transformación. Por ahora no se anuncian cambios representativos, está pendiente en los directivos, está pendiente el nombramiento del nuevo presidente, Renato Covelo es el que está encargado, y él, por lo pronto, pues lo que va a seguir la próxima semana es que Avianca, la sociedad colombiana, porque recordemos que esta decisión se toma en Avianca Holdings, que es el conglomerado que maneja las compañías, la próxima semana o la siguiente se convocará una asamblea extraordinaria de accionistas en Avianca para también hacer esos cambios de mando, más no de propiedad accionaria. Bueno, y hablemos de lo que puede pasar. Efromovis está planeando contraatacar, ¿se sabe algo de eso? Todavía no se sabe nada del tema, pero nosotros hemos consultado a analistas y personas conocedoras del negocio y dicen que ya se incumplió el pacto y no hay una forma de echar atrás si él cumple los indicadores. En algún momento a mí me contaba alguna persona que consulté que eso, digamos, ya sería gestión de esta nueva administración si hay alguna mejora en los indicadores. Esa parte ya la perdió Efromovis. Dicen las personas que hemos consultado que la única manera en que Efromovis podría ejercer de nuevo poder es llegar y pagar todo el crédito. Pero son 452 millones de dólares. Ahora, es difícil creer que él no va a hacer nada. Si uno recuerda un poco la trayectoria, el perfil, esa manera de ser de Efromovis, uno cree que con esa combatividad, recuerde su papel cuando el paro de pilotos de Avianca, que fue un papel intenso, bastante fuerte, terminó por doblegar el paro manteniéndose. Uno le costaría pensar que no va a intentar hacer algo. Lo que sí es cierto, en efecto, es que uno pensaría que se va a quedar quieto, esperando a ver qué pasa, si no debe estar moviendo algunas otras fichas para eso. Sin embargo... Lo único que usted dice es que la ficha jurídica es muy difícil en este momento. En este momento es muy difícil porque la única forma es que él pague el crédito y vuelva otra vez a tener eso, pero digamos liquidez no tiene. Lo único que pasaría, que buscaría es que él pague, que se consiga la otra vez o un crédito que reemplace el que tiene y pague. Lo que pasa es que las condiciones del mercado de Brasil, su quiebra en los astilleros y todo lo que está pasando en el entorno internacional, la devaluación, hay muchos temores por el mercado latinoamericano, sobre todo en la industria aeronáutica, tienen a los inversionistas un poco prevenidos sobre el tema y no va a ser difícil si él quiere hacer un movimiento de esa magnitud, que son 450 millones de dólares, son más de 1,3 billones de pesos que tendría que sacar para recobrar ese poder. Bueno, ya veremos qué pasa. Omar, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. La clave de las noticias. Y el tema clave es la carta que hoy 79 congresistas de Estados Unidos le enviaron a Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, el canciller del gobierno estadounidense, diciéndole que debe presionar al presidente Iván Duque para que cumpla, para que logre la adecuada implementación del proceso de paz con las FARC.
Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué significa esta carta? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? Sí, esta carta de alguna manera forma parte de una semana bastante difícil para las relaciones entre el gobierno colombiano y Estados Unidos, no a nivel de gobierno, por supuesto, pero pues sí a nivel de congresistas y a nivel de medios de comunicación, en la que estos congresistas le piden al gobierno del presidente Duque que deje de obstaculizar lo que ha estado haciendo para implementar el acuerdo de paz con las FARC. Hacen una muy dura descripción sobre las medidas que ha tomado el gobierno de Duque, que a su juicio están obstaculizando la implementación de los acuerdos. Hablan del asesinato de los más de 400 líderes sociales. Ellos dan esa cifra en 431 líderes y militantes, hablan ellos. También hablan de que se le han quitado fondos y financiación a algunos de los programas claves de los acuerdos de paz, como por ejemplo el de la sustitución de cultivos, y hablan en el sentido de que esta desfinanciación es clave porque de cumplirse lo pactado, esto disminuiría de manera enorme la cantidad de cultivos ilícitos en Colombia que están afectando el mercado de las drogas en Estados Unidos, por supuesto. Y hacen una larga relación de hechos o de decisiones que está tomando el gobierno del presidente Duque, que a su juicio están afectando el propósito de la paz que tiene Colombia, una paz que, dicen ellos mismos, Estados Unidos financió. Y la preocupación tiene que ver, y probablemente esto se liga a uno de los argumentos que el diario New York Times hizo en su editorial cuando también expresó esa preocupación grave por lo que está pasando con el proceso de paz, pero ese vínculo con el hecho de que Venezuela también está en una situación compleja, y para Estados Unidos ver ese escenario de su socio colombiano con un posible proceso de paz que fracase, más una Venezuela en una implosión, le genera muchas preocupaciones. Claro, son preocupaciones muy grandes, dado que ya estamos en un momento geopolítico muy tenso en la región por lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela, por sus riquezas energéticas, por sus riquezas petroleras, de alguna manera es objeto de las ambiciones de países como Rusia y Estados Unidos. Rusia y China. Básicamente Rusia a nivel ideológico, que está haciendo una especie de contrapeso en todo el mundo a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Entonces, si esta situación se le sale de control y termina involucrando a Colombia en el recrudecimiento o en el reinicio de una guerra por ejemplo, con las FARC, pues esto obviamente no les gusta. También hablan, por ejemplo, en la carta, de críticas también duras al gobierno del presidente Donald Trump, en el sentido de que les parecen indebidas las presiones que según ellos estarían haciendo para presionar a la justicia transicional, es decir, a la justicia especial para la paz, que también tiene un lugar en la carta, en la misiva, que envían no solamente congresistas demócratas, Andrés, que era lo esperado, sino también hay algunos ¿Hay republicanos? Sí, hay algunos de Eso es importante partidos. Porque no es solamente la demócratas por ser primera respuesta o análisis al tema de la carta era que eran básicamente todos demócratas. Casi todos son demócratas, pero también hay de los otros, de otro partido. Eso quiere decir que vamos a repetir escenarios como los que vimos en algún momento entre demócratas y republicanos dividiendo opiniones sobre el futuro de situaciones claves para el país. Claro, es que además ellos también dicen, bueno, ¿dónde está la plata que Estados Unidos puso para financiar el acuerdo de paz? ¿Dónde está el dinero que pusieron los contribuyentes de Estados Unidos para que se lograra una salida negociada a este conflicto? Entonces ellos también están pensando en términos de sus electores ahora que estamos en elecciones. Lo que menos conviene en este momento es que el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC se dañe, porque les hace demasiado ruido geopolítico en un momento de mucha tensión en el vecindario. Eduardo, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. La cifra del día, 5. Ya son 5 años que Colombia lleva celebrando o conmemorando el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de la Violencia Sexual. Esto tiene que ver con un problema muy profundo de nuestro país, también con un problema derivado del conflicto
armado. Y estamos en este momento con Ginette Bedoya, subeditora del Tiempo, para que nos explique cuál es la importancia de esta fecha, Ginette. El 25 de mayo es el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual y su importancia radica en que es una fecha para visibilizar todas las atrocidades que se cometieron contra mujeres y niñas en el marco del conflicto armado y que se siguen cometiendo contra mujeres y niñas y hombres en el día a día de nuestra cotidianidad, lamentablemente. Es una fecha importante porque nació para que este país recuerde que la violencia sexual es uno de los peores crímenes que afrontamos como sociedad y como país. ¿Y cuál es el panorama actual de las víctimas de violencia sexual en Colombia? El panorama frente a la violencia sexual en Colombia es bien complicado en todos los aspectos, en el tema de justicia, de atención psicosocial, de reparación, de no repetición, de restauración de derechos y de verdad. En todos esos aspectos estamos muy quedados, por decirlo de alguna manera, en cómo poder recomponer las vidas de las personas que han sido afectadas por la violencia sexual. Tan solo en el tema de justicia, las víctimas que han sido abusadas, que han sido violentadas sexualmente en el marco del conflicto armado, alcanza una impunidad del 98%. Esto es escandaloso y pues es además una muestra de la falta de compromiso del Estado en su conjunto para poder reparar a estas personas. En el tema de acceso al sistema de salud, somos uno de los países, pese a que estamos muy preparados para atender la violencia sexual desde el lado legislativo, estamos muy quedados en cómo atender a esas víctimas. Entonces no hay un mecanismo ni una ruta de salud que permita, por ejemplo, que tengan atención psicosocial oportuna, que tengan una profesional o un profesional que las escuche, que les guíe, que les dé atención psicosocial. En el tema de autoridad, de cómo se pueden atender los casos, hay unos vacíos muy grandes de cómo no se debe revictimizar. Y en el sistema de justicia ligado a cómo se llevan los casos en las audiencias como tal, pese a que tenemos un marco legislativo muy bueno donde se identifican, por ejemplo, las prioridades que se deben tener a la hora de sentar a una víctima en un estrado judicial o de reconocimiento de sus victimarios, pues también hay un desconocimiento por parte de los profesionales, de jueces, de fiscales, de abogados, de cómo llevar los casos, y esto nos lleva a una segunda revictimización. Ginette, ¿cómo se pueden sumar los colombianos a la importancia de esta fecha? A todos los colombianos les pedimos que se sumen simbólicamente para que las víctimas sientan y sepan que las respaldamos, que las apoyamos, que estamos con ellas. Y algo que es distintivo de esta fecha es el color violeta. El color violeta es el color de la dignidad. Por eso la mariposa de la campaña No es hora de callar es de color violeta y lo hemos usado como un símbolo además de fortaleza, de dignidad. Y les invitamos a que este 25 de mayo porten una prenda violeta para que acompañen a todas las víctimas de violencia sexual en Colombia. Ginette, muchas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y terminamos con lo que viene, y es toda la agenda deportiva que hay para este fin de semana. Supongo que en ella estará ciclismo y obviamente fútbol colombiano. Estamos con Gabriel Melú, editor de Deportes del Tiempo. ¿A qué le apostamos? ¿Qué vamos a ver, Gabriel? Andrés, la agenda está atiborrada. Empecemos. Sábado, 10 de la mañana, final de otra etapa de montaña en el Giro de Italia. Le fue mal a Superman López, la esperanza es lo último que se pierde. Fue un tema de la bicicleta. Sí, pero eso es parte del ciclismo, eso es parte del deporte. A los campeones nunca les pasa nada, Andrés. Así es. 1 de la tarde, Copa de Alemania, Bayern Múnich contra Leipzig en Berlín. James fue con el equipo, no se sabe si va a jugar. De todas maneras, si ganan, reclamará otro trofeo. Pero hay emoción para ver ese partido en medio de lo que ya se supone que ya es un hecho.
Estamos en medio de una discusión que ha puesto a hablar incluso a la prensa alemana de un posible enfrentamiento entre dos directivos del Bayern de Múnich, a Rummenigge con Uli Hoeneß. Uli Hoeneß con la idea de que se vaya Kovac y que James se vaya con él, y Rummenigge diciendo que la mejor zurda que ha visto en su vida es la de James. Bueno, sería ideal ver ese cierre en este momento a un James en teoría recuperado y que venga así para la Copa América. El lunes va a estar por acá en un evento ya comercial y para enrolarse con el equipo que va a disputar la Copa América. Por aquí estará el lunes James. Bueno, sábado en la noche. Antecito, sábado 2 de la tarde, Copa del Rey en Sevilla. Messi y sus amigos del Barcelona a sacarse la espina con el Valencia, que quiere hundirlos más. Luego, a las 5 de la tarde, el partido del fin de semana del Grupo A. Pasto visita a Millonarios en el Campín. Millonarios está en la obligación de derrotar a Pasto para quitarle la ventaja y quedar como líder a 2 fechas de la final del cuadrangular. En otras palabras, si Millonarios quiere ser campeón, mañana, este sábado, tiene que demostrarlo. Domingo, otra vez, 10 de la mañana. Ojo, más montaña en el Giro de Italia. Vamos a ver cómo les va a los colombianos. Comienza además el Roland Garros. Tenemos participación de colombianos. Nuestra pareja de dobles, Cabal y Farah, en el cuadro de dobles. Tienen campeones de Roma. Tienen campeones de Roma y están con las ganas de meterse su primer Grand Slam en dobles. No va ningún sencillos, ¿no? No hay ninguno en sencillos. Luego, 5:15 de la tarde. Tolima Junior por el otro cuadrangular, todos con aspiraciones, y a las 7:30 Cali contra Nacional que perdió hoy a su técnico Pablo César Autori después de la goleada en la Copa Suramericana 4-1 con Fluminense. Gabriel, pero a usted le está faltando algo. Sí, porque usted tiene mejor memoria que yo. El partido de la Selección Colombia Sub-20, que es el domingo también a las 11:30 de la mañana, enfrentaremos a Senegal en el segundo juego del Mundial. Ya ganamos el primer partido y se me está olvidando una cosa más que ya pasó. Acabaron el equipo de ciclismo Manzana Postobón. No, qué mala noticia. Y lo acabaron por los 2 casos de dopaje que se presentaron en los últimos meses. El patrocinador dijo, no me aguanto esto, había un compromiso, tenían que ser limpios, y acabó el equipo. Pero le tengo una más. Léase aquí en nuestra página, navegue en eltiempo.com. El técnico del equipo, el profesor Saldarriaga, diciendo, esto está infestado de dopaje. No puede ser, muy grave. Gabriel, muchas gracias. Terminamos este episodio, los invitamos a que nos acompañen y nos busquen en las plataformas de iTunes, Deezer y Spotify, y también a que nos acompañen el próximo lunes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz fin de semana. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.